Buenos días, jóvenes, a todos. Bienvenidos a los que han entrado. Vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito del lenguaje en el derecho. Un poquito del lenguaje y derecho. Y para eso vamos a ver un pequeño video introductorio para hablar de esto. Ponemos atención, por favor. Y es el lenguaje del derecho. Parece ser que no puede haber derecho sin lenguaje, esto parece obvio, ¿no? De hecho, no hay lenguaje sin cultura y probablemente no haya cultura sin lenguaje. Los seres humanos nos comunicamos mediante un lenguaje y con él hemos construido toda una cultura. A veces, en una ocasión, se ha definido la cultura como la parte de la realidad estructurada lingüísticamente. Desde este punto de vista, la cultura es algo así como una segunda naturaleza en la que vivimos y esa segunda naturaleza tiene un carácter eminentemente lingüístico. En el derecho, el lenguaje es muy importante porque es la vía de transmisión de las normas, deben ser interpretadas, luego deben ser aplicadas y el lenguaje es imprescindible para ello. En esta lección vamos a ver muchas distinciones, muchos conceptos que tienen que ver con la dimensión lingüística del derecho. Para comenzar, vamos a distinguir dos grandes planos en los cuales, conviene detenerse un momento, ¿no? Normalmente, cuando utilizamos el lenguaje del derecho también, podemos distinguir entre el significante y el significado, entre la formulación lingüística que usamos mediante palabras, ¿no? Fonemas, signos, y el significado que tiene, que presenta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar un término que es un significante, como gato, y entonces evoca dentro de la cabeza aquí de Alf un concepto. Ese concepto es la imagen, es el concepto de un gato. Yo puedo utilizar incluso diversos términos, diversos significantes, puedo decir gato en español, o cat en inglés, o Katze en alemán, y entonces en mi mente aparece un concepto, es el concepto de gato. Sin embargo, a veces puede ser que un mismo término, un mismo significante, tenga varios significados, o pueda evocar varios conceptos. Por ejemplo, bien podría ser que cuando alguien pronuncia la palabra gato, en la mente de Alf aparezca no solo el concepto de un gato, sino que podría aparecer un gato como un instrumento que sirve para elevar coches cuando tenemos un pinchazo. Bueno, en este caso existe un problema de ambigüedad y debemos resolverlo. ¿Qué significa gato en este caso? Bueno, para resolver la ambigüedad es una propiedad que predicamos de los significantes, de los términos. Debemos indicar cuál es el concepto al que se refiere nuestro término. En este caso, vamos a entender que gato evocaba un instrumento para elevar el coche en caso de que tengamos un pinchazo. Y por eso tiene sentido decir, por ejemplo, que unos ladrones han entrado en una casa ayudándose de un gato para abrir los barrotes de la ventana. Gracias al contexto podemos resolver el problema de ambigüedad, porque salvo que el gato al que nos refiramos fuera el famoso Garfield, ¿no? Que quizás fuera capaz de ese tipo de cosas, en realidad el contexto nos permite interpretar que la frase se refiere a un gato como instrumento para elevar el coche, pero que en ese caso se utiliza con intenciones delictivas. Una vez que nosotros hemos eliminado la ambigüedad y hemos determinado que estamos hablando del concepto de gato en sentido de instrumento que nos ayuda a elevar los coches cuando tenemos un pinchazo, puede surgir un segundo problema
con nuestro lenguaje es el problema de la vaguedad. La vaguedad ya no se predica de los significantes, sino de los significados, de los conceptos. Y decimos que un concepto, un significado es vago cuando sus contornos no están claramente determinados. Y eso sucede porque la intención del concepto, es decir, el conjunto de rasgos, de propiedades que definen ese concepto, puede ser que no esté claramente determinado. Por ejemplo, en nuestro caso, forman parte de la intención del concepto de gato, el hecho de ser una herramienta, el hecho de ser metálica y el hecho de que sirve para elevar coches. Podríamos también preguntarnos, y aquí la vaguedad, si el hecho de ser transportable forma parte del concepto de los gatos que conocemos, ¿no? Bueno, no lo sabemos, quizás podemos discutirlo. Si no lo sabemos, podríamos decir que el concepto de gato adolece de una vaguedad intencional en su intención, porque no tenemos claros cuáles son los rasgos que configuran este concepto. Una vez que nosotros tenemos esta intención, podemos también referirnos a la extensión del concepto, que es el conjunto de objetos del mundo que quedan abarcados por la intención del concepto. Por ejemplo, aquí aparecen unos cuantos gatos que responden plenamente a la intención de gato en el sentido de herramienta metálica para elevar coches y transportable. Pero, ¿qué hay de esos instrumentos, de esos elevadores que vemos en los talleres? Aquí Alf está con uno, ¿no? Mirando cómo sube el coche. ¿Podríamos decir que forman parte de la extensión de gato? Quizás. En principio nos parece que sí, porque es una herramienta metálica para elevar coches, pero ¿qué sucedería si transportable, el rasgo de ser transportable formara parte de la intención? En tal caso, diríamos que no pertenece a la extensión de gato los elevadores que encontramos en los talleres de reparaciones. Como no tenemos claro si el rasgo de ser transportable forma parte de la intención, tampoco tenemos claro si este tipo de elevadores grandes que hay en los talleres constituye parte de la extensión del concepto de gato. Por tanto, diríamos que la vaguedad intencional le corresponde también una vaguedad extensional, a mayor intención, a más rasgos, generalmente menor extensión. Hay menos objetos que respondan a ese conjunto de rasgos, ¿no? Por tanto, tenemos, problema de ambigüedad en los significantes, un problema de vaguedad en el significado, que puede ser intencional o extensional. Pero no son los únicos problemas que surgen en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Podemos tener otros problemas. Por ejemplo, podemos tener otro de los problemas del lenguaje consiste en que tiene una fuerte carga emotiva, en su emotividad. De tal forma que al pronunciar una palabra, un término, este puede evocar en nosotros ciertas emociones. Y ello puede tener consecuencias a la hora de entablar un discurso, porque claro, si yo utilizo palabras que generan una actitud de adhesión receptiva, puedo emplearlas a mi favor para ser más persuasivo, por ejemplo. Pero si utilizo palabras malsonantes, vamos a decir así, o que generan malas sensaciones, lo que la gente llama mal rollo, ¿no? Entonces, bien pudiera ser que, mis argumentos pudieran verse afectados o pudieran ser poco, no tan bien recibidos por nuestra audiencia, ¿no? Así que las palabras están cargadas emotivamente. Si yo digo cárcel, pues me va a provocar probablemente una actitud de rechazo. Si yo digo institución penitenciaria para referirme al mismo objeto, entonces puede ser que que no provoque rechazo mi término. Finalmente, hay una cuestión a la que se refiere Hart en su libro El concepto de derecho,
y que da buena cuenta de algunos de los problemas fundamentales de nuestro lenguaje y al que él se refiere como la textura abierta del lenguaje, ¿no? Y él nos plantea el caso, el ejemplo de la palabra vehículo. La palabra vehículo hace referencia pues, a algunos instrumentos que usamos los seres humanos, ¿verdad?, para transportarnos. Nosotros podríamos establecer la intención y la extensión del concepto de vehículo, pero a veces surgen casos difíciles. Todo concepto tiene un núcleo de claridad, debemos imaginarnos un foco de luz, ¿no? Pero luego, alrededor de ese foco de luz, donde todo es claridad, hay casos de penumbra, hay casos que no sabemos si pertenecen o no a nuestro concepto. Por ejemplo, imaginémonos que voy en un coche y me pregunto, ¿es un vehículo? Voy a decir si es un vehículo. Veo una bicicleta y me pregunto si es un vehículo, responde a nuestra intención de vehículo. Veo un carrito que transporta a un bebé. Bueno, sí, es un vehículo, parece que está transportando un bebé, ¿por qué no? Ahora bien, me encuentro con un tanque en medio de un parque que se encuentra expuesto, que ya no puede moverse ni transportar nada, se encuentra allí más bien como una especie de monumento, de recuerdo, una batalla del pasado. Diríamos de ese tanque que es un vehículo, probablemente sería complicado, tendríamos que justificarlo, ¿no? ¿A efectos de qué? ¿Con qué fin lo reconoceríamos así? Bueno, el lenguaje, y especialmente el lenguaje jurídico, es así, tiene una textura abierta, muy abierta a la interpretación. Estos son algunos de los problemas que surgen en el lenguaje, y muy especialmente en el lenguaje jurídico. El problema de la ambigüedad se predica de los significantes del término, también en la emotividad, porque son los términos los que nos sugieren ciertas emociones, y la vaguedad y la textura abierta pues se predican más bien de los significados, de los conceptos. Tengamos muy bien en cuenta estos problemas lingüísticos cuando discutimos, cuando comentamos, porque a veces pueden provocar problemas de comunicación, ¿no? Durante mucho tiempo se había pensado que el lenguaje nos servía estrictamente para transmitir información, para decirnos, bueno, transmitir hechos sobre el mundo que pueden ser verdaderos o falsos, ¿no? Y esa función del lenguaje se sitúa en lo que se llamaría la función semántica del lenguaje, ¿no? La función descriptiva del lenguaje, el plano semántico del lenguaje. En él lo que importan son los significados que pueden ser verdaderos o falsos, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que digo yo que el gato está sobre un felpudo. Este enunciado puede ser verdadero o falso. Y bueno, es el tipo de enunciados al que estamos acostumbrados a utilizar con frecuencia. Sin embargo, nuestros enunciados no son solo de este tipo. Nosotros utilizamos muchos tipos de enunciados y no siempre están describiéndonos el mundo. Esto llevó a pensar a algunos filósofos que estábamos tratando el lenguaje de forma reduccionista, porque el lenguaje no es solo algo que utilicemos para describir el mundo, sino que además lo usamos para otras cosas. Usamos el lenguaje para expresar emociones, es la función expresiva del lenguaje. Bueno, lo usamos, es verdad, para describir el mundo, función descriptiva o constatativa, ¿no?, del lenguaje. Lo usamos para interrogar, para, bueno, pedir información de mi interlocutor, es la función interrogativa. Y también puedo usar el lenguaje para dictar normas, para tratar que otro individuo tome como una razón para actuar mi norma y modifique su comportamiento. El lenguaje no es solo una cuestión de enunciados verdaderos o falsos, sino que también es una cuestión de actos en realidad. Por tanto, junto al nivel sintáctico del lenguaje, que se ocupa de las relaciones entre las palabras, y el nivel semántico, que alude al significado de las palabras, tenemos un nivel pragmático en el que lo importante es cómo usamos las palabras. Y John Austin, que aparece aquí fumándose una pipa,
escribió un libro que se llamaba precisamente un conjunto de artículos que fueron recopilados bajo el título Cómo hacer cosas con palabras. Porque con las palabras no solo decimos cosas, sino que hacemos cosas. Cuando el cura dice yo te bautizo en el nombre del Padre, etcétera, está haciendo algo con sus palabras, está constituyendo, está convirtiendo en cristiano al bautizado. Cuando dice yo os declaro marido y mujer, está generando una serie, se están creando obligaciones contractuales entre los cónyuges, ¿no? Cuando yo digo te prometo que voy a recogerte tal día al aeropuerto, estoy creando una obligación. Con las palabras no solo decimos cosas, hacemos cosas con las palabras. Por lo tanto, el nivel en que conviene aproximarse al lenguaje es el nivel pragmático, el nivel de uso, que es el que además da más significado a nuestras palabras. Cuando nosotros adoptamos esta posición, este punto de vista, nuestra visión del lenguaje cambia totalmente y podemos contemplar nuestro lenguaje como un conjunto de actos de habla descriptivos, expresivos, actos de habla prescriptivos mediante los que yo dicto normas, ¿no? Este es el tipo de lenguaje que nos interesa. En próximas lecciones vamos a ver que esta dimensión pragmática del lenguaje es muy importante para nosotros, pero no quiero adelantar acontecimientos. Quédense con esta idea. Quédense con la idea de que el significado de nuestras palabras está fuertemente vinculado a su dimensión pragmática, a cómo las utilizamos. Entre las distintas funciones nos va a interesar sobre todo la función prescriptiva. Vamos a ver cómo desarrollamos actos de habla prescriptivos. Bueno, existen en este mundo de lo prescriptivo, de las normas, normalmente cuando hablamos de reglas, debemos ser cuidadosos porque la palabra regla es ambigua y ustedes ya saben lo que es la ambigüedad. Significa que el término regla puede tener varios significados. Son significados distintos entre sí. Podemos distinguir tres tipos de reglas: las reglas regulativas, las reglas constitutivas y las reglas técnicas. Las reglas regulativas son aquellas mediante las cuales trato de guiar el comportamiento de otra persona. Mediante las reglas regulativas califico como obligatorio, prohibido o permitido una acción, un comportamiento, una actividad. Por ejemplo, debes pagar impuestos. Muy a menudo estas reglas regulativas vienen acompañadas de una sanción, porque la consecuencia de no seguir una regla regulativa es habitualmente una infracción, un incumplimiento. Y muy a menudo ese incumplimiento viene acompañado de una sanción. Si yo no pago impuestos, entonces he infringido mi deber de pagar impuestos y recibo una sanción. Las reglas constitutivas, en cambio, funcionan de un modo totalmente distinto. A veces se formulan con un lenguaje deóntico, aparece por ahí un debe. Por ejemplo, las reglas del ajedrez dicen el alfil debe moverse en diagonal. Pero en realidad este debe va en cursiva porque no es el mismo debe de una regla regulativa. A mí las reglas del ajedrez no me están ordenando nada, ni prohibiendo nada, ni permitiendo nada en principio. Hay una gran discusión sobre esto. Las reglas constitutivas, en principio, lo que hacen es afirmar que una determinada actividad cuenta como una cuenta de determinada forma en una realidad institucional. Por ejemplo, la actividad de mover sobre un damero una pieza de madera torneada con la forma de un alfil constituye el movimiento de alfil. La regla constitutiva lo que hace es, las reglas de los juegos en general, las reglas del Scrabble, las reglas de los deportes, las reglas del ajedrez, las reglas de cualquier juego, lo que hacen es dan una interpretación, vamos a decirlo así, a nuestros actos.
mi actividad de mover una pieza de madera sobre un tablero se convierte en un movimiento del ajedrez. ¿Qué pasa si yo incumplo una regla constitutiva, si yo no sigo una regla constitutiva? ¿He infringido una regla? ¿He infringido una norma? La respuesta es no. Cuando yo no sigo una regla constitutiva, imaginémonos que muevo el alfil a saltos como un caballo, lo que he hecho es dejar de jugar al ajedrez. La consecuencia, por tanto, de no seguir una regla constitutiva no es una infracción susceptible de sanción, sino que es la nulidad de mi acto según las reglas constitutivas. He dejado de jugar al ajedrez. Mi acto de mover una pieza por el tablero se ha convertido en algo puramente material, trasladar una pieza de madera por el tablero. Ni siquiera ya es un alfil aquello, porque los alfiles no se mueven así. Finalmente están las reglas técnicas, que aquí nos van a interesar algo menos, que simplemente nos indican una correlación de causa y efecto o de medios afines, ¿no? Si quieres agua hirviendo, debes ponerla a 100 grados. No es una regla regulativa, nadie me obliga a hacer eso. No es constitutiva, tampoco. Es una regla técnica que me indica medios afines. Si quieres agua hirviendo, debes ponerla a 100. Tienes que ponerla a 100. Este debes no es deóntico tampoco. ¿De acuerdo? A nosotros en derecho nos van a interesar sobre todo las reglas regulativas y constitutivas. Ambas son muy importantes para entender qué es el derecho. Vamos a ver a continuación en qué consisten cierto tipo de reglas, que son las reglas permisivas. Y bueno, esto requiere una complejidad que no es posible expresar ahora sintéticamente, me remito al manual. Pero quiero contar una cuestión, quiero referirme a algo que nos sirve para distinguir lo que se ha de denominar permisos fuertes y permisos débiles. Vamos a concentrarnos ahora, por tanto, de entre las tres modalidades deónticas básicas que acabamos de ver para las reglas regulativas, obligatorio, prohibido, permitido. Vamos a concentrarnos en permisiones. Para ver qué significan las permisiones, me parece que es muy conveniente, evocar el análisis que los profesores argentinos Alciorni y Buligin desarrollan sobre el llamado principio de prohibición. ¿Qué nos dice el principio de prohibición? El principio de prohibición afirma que todo lo que no está prohibido está permitido. Otra forma de expresar el principio de prohibición es afirmar que todo está prohibido o permitido. Como vamos a ver a continuación, para examinar la validez de este principio, para saber si realmente es válido, si realmente responde a la realidad, estos autores, Alciorni y Buligin, proponen distinguir dos sentidos de permisión, de permiso. Permiso en sentido débil y permiso en sentido fuerte. Si nosotros interpretamos permiso en sentido débil, es decir, y sustituimos, si afirmamos que el principio de prohibición, cuando afirma permitido, se está refiriendo a una permisión en sentido débil, entonces está afirmando lo siguiente. En la primera interpretación del principio de prohibición, todo lo que no está prohibido está permitido, se traduce como todo lo que no está prohibido está permitido en sentido débil. Y hemos visto que permitido en sentido débil significa simplemente que la acción no está prohibida. ¿De acuerdo? Si nosotros interpretamos así el principio de prohibición, el resultado es este que ven en la diapositiva. Todo lo que no está prohibido, no está prohibido. Bueno, en realidad parece algo un poco trivial, ¿no? No tiene mucho sentido, por tanto, interpretar el principio de prohibición desde este punto de vista. La segunda posibilidad consiste entonces en interpretar permitido en sentido fuerte. Si nosotros interpretamos permitido en sentido fuerte, entonces estamos afirmando que todo lo que no está prohibido está permitido en sentido fuerte. Es decir,
todo lo que no está prohibido está permitido por alguna norma del sistema. ¿Esto es cierto? Bueno, para comprobar si es cierto, vamos a pensar, a imaginar un caso que no está prohibido para ver si tiene como consecuencia que esté permitido efectivamente por alguna norma del sistema. Imaginémonos la acción de pasear los días de lluvia por el patio de San Pedro Mártir, específicamente por el patio real o de Covarrubias de San Pedro Mártir. Los días de lluvia sobre zancos, en bañador de flores y con un muflón teñido de azul en los brazos y tocado con una chistera. Bueno, como está haciendo aquí el pobre Alf, que en eso se ve ahora. Bueno, pensemos, esta acción no está prohibida por el ordenamiento jurídico y debemos plantearnos, ¿está entonces explícitamente permitida por las normas del sistema? Bueno, aparentemente no. Parece que es sencillamente falso inferir que de la ausencia de prohibición de la acción de pasear los días de lluvia por el patio de San Pedro Mártir con zancos y bañador de colores y con un muflón azul en los brazos y con una chispera en la cabeza tocada en la... Bueno, derivar que esa acción está explícitamente permitida porque no está prohibida es un poco exagerado. Por tanto, desde el punto de vista si interpretamos el principio de prohibición, interpretando el permitido como un sentido fuerte, vemos que el resultado es que se trata de un principio falso. Así pues, el principio de prohibición o bien es trivial, nos dice que todo lo que no está prohibido no está prohibido, o bien es falso, nos dice que todo lo que no está prohibido está permitido por alguna norma del sistema, lo cual es sencillamente falso. En esta lección rica en distinciones, hay otra serie de distinciones que debemos abordar y que es importante que tengan clara. La primera es la distinción entre normas y proposiciones normativas, ¿no? Bueno, imaginémonos el enunciado, la disposición, la formulación lingüística, el significante, levántate y anda, que es un significante bíblico, ¿no? Bueno, este significante, esta formación lingüística evoca un significado, una norma, que podríamos formular, ¿verdad?, como obligatorio al levantarse y andar, ¿no? Bueno, esta norma, a su vez, puede ser descrita mediante una proposición normativa. Por ejemplo, yo puedo afirmar una proposición normativa sería Jesucristo dijo, levántate y anda. Por tanto, una proposición normativa es una proposición descriptiva, que describe un hecho, pero ese hecho es relativo a una norma, como vemos, ¿no? De forma que una cosa es formular una norma, levántate y anda, yo estoy tratando de que alguien se comporte de cierta forma, esto no es ni verdadero ni falso. La norma levántate y anda no es verdadera ni falsa, puede ser eficaz o ineficaz, depende de que me obedezcan o no. Puede ser justa o injusta, depende de que, bueno, sea muy gravoso, ¿verdad?, para mi destinatario levantarse o no. Puede ser válida o inválida, según pertenezca o no al ordenamiento jurídico, pero no es verdadera o falsa. En cambio, las proposiciones normativas son relativas a hechos. Jesucristo dijo, levántate y anda. Esta es una proposición normativa que puede ser o no verdadera. Puede ser que Jesucristo lo dijera y entonces fue verdadero. Si no lo dijo, es falso. Esta es una distinción importante y es una distinción que tendrá su relevancia. ¿Qué tipos de proposiciones normativas existen en derecho y son relevantes para nosotros? Bueno, el manual distingue tres tipos de proposiciones normativas relevantes. Las proposiciones factuales, que son aquellas proposiciones relativas a normas
y que son hechos, se refieren a hechos. Por ejemplo, el Parlamento ha aprobado la disposición normativa de, por ejemplo, el Parlamento o el Gobierno, por ejemplo, ahora recientemente ha dictado un Real Decreto que regula el estado de alarma debido a la pandemia del COVID-19. Bueno, esto es un hecho, lo ha hecho, y esto es verdadero o falso, ¿lo ha hecho o no lo ha hecho el gobierno? Bueno, lo ha hecho. Existen proposiciones sobre la validez. Por ejemplo, yo puedo afirmar la disposición normativa de este Real Decreto es válida y estoy afirmando no ya un hecho en bruto, no algo que ha sucedido históricamente. Estoy refiriendo a otra cosa. Estoy afirmando que el Real Decreto pertenece al ordenamiento jurídico español. Por tanto, estoy formulando un juicio sobre la validez de la norma. ¿De acuerdo? Es una proposición normativa no acerca de unos hechos, sino acerca de la validez de la norma, de su pertenencia al sistema jurídico. Y en tercer lugar, existen proposiciones normativas interpretativas que tratan de establecer cuál es el significado de una disposición. Una proposición interpretativa, por tanto, lo que hace es atribuir un significado a un determinado enunciado del derecho, ¿de acuerdo? Bien, esto es un poco en general lo que nos dice nuestra tercera lección. Les deseo un estudio fructífero como siempre y nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto. Perfecto, jóvenes. Miren, es importante, muy importante que nosotros como abogados, que ya en estas alturas de nuestra preparación académica, pues ya tengamos un lenguaje jurídico cada vez más especializado y principalmente porque tenemos lecturas, tenemos nuestras clases, tenemos nuestras actividades. Es decir, nuestras actividades, nuestras tareas, pues no son solamente para cumplir un formalismo, sino para cumplir la preparación que nosotros pues debemos de tener. Y bueno, a eso o de ahí viene esta situación del lenguaje de derecho. Y bajo esta circunstancia vamos a decir que el lenguaje en el derecho, bueno, pues es el conjunto de términos y expresiones que van a detonar principios, preceptos y reglas a las que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civilizada. La función de este léxico es sintetizar los conceptos en los que se sustenta la experiencia y el saber metódico acerca del derecho. Imagínense si nuestra Constitución, vamos a hablar de este manual, esta ley de leyes, Carta Magna, como quieran llamar, no estuviese formulada en los términos en los que está. Si bien es cierto, este lenguaje jurídico, porque es aportado por estos asesores jurídicos, porque finalmente sí tiene que intervenir esta lexicología jurídica, y pues nosotros tenemos ciertas normas que debemos de estar cumpliendo en nuestra vida diaria. Y que el léxico, bueno, pues este lenguaje que se está utilizando, pues está constituido en estas normas y principios que permiten regular un determinado comportamiento. Tenemos nuestra Constitución, tenemos nuestro Código Civil, que son de las leyes o normas que nos deben de regular nuestro comportamiento, pero qué difícil sería si nosotros no tenemos estas normas, estos libros ya plasmados, y bueno, pues de ahí se podría generar muchas confusiones. Y siempre importante este léxico. Dice, es necesario diferenciar el lenguaje jurídico y el lenguaje de los juristas.
bajo esta circunstancia, el lenguaje jurídico es aquel que posee un contenido jurídico. Se caracteriza por el uso de términos integrados en la lengua común desde sus orígenes: comprar, vender, transmitir bienes al morir, contraer matrimonio, etc. El lenguaje de los juristas, bueno, pues es aquel que emplean los especialistas que hablan el derecho. Cuando hablamos de el presente curso, el libelo, ya estamos hablando un poco del lenguaje jurista, que es totalmente, muy similar. Las enseñanzas tradicionales y actuales del derecho exigen la utilización adecuada del lenguaje jurídico, ya sea en forma verbal o escrita, que son las expresiones tradicionales en las que se articulan estas ideas que le dan contenido y estructura. Las constantes imprecisiones en el uso del lenguaje jurídico por parte del legislador al conceptualizar las ideas y plasmarlas en los textos jurídicos originan frecuentemente incompatibilidades, incoherencias y antinomias. Esto no beneficia a la procuración e impartición de justicia, tampoco a las partes involucradas en los procesos judiciales, por lo que el operador jurídico tendrá que escoger la norma que deberá aplicar al caso concreto con base a su propia interpretación. Y bueno, una cosa es que esté la ley, la norma, ahí aplicándose, pero recuerden que el operador jurídico, esta persona que está encargada de administrar justicia, el juez, el magistrado, el ministro, en sus distintos órdenes de gobierno, distintas funciones, bueno, pues son los encargados de analizar la ley, pues ahí está, no la podemos mover, analizar el caso en particular que se le está presentando y gracias a esos dos puntos, a su experiencia, tenemos derivado de eso los principios generales del derecho, poder resolver, por eso dice, el operador jurídico tendrá que escoger la norma que deberá aplicar al caso concreto con base en su propia interpretación. Recuerden que la ley siempre va a ser interpretativa. La ley está ahí, sí, tiene sus ambigüedades, claro, sin duda, y para eso tendremos entonces que interpretarla y derivado de eso tenemos miles y miles de interpretaciones jurídicas, como el caso en particular, las jurisprudencias. Y que bueno, todo este quehacer legislativo o principalmente jurídico, pues no va a trascender en lo legislativo, en la modificación de las normas, porque, volvemos a repetir, es interpretativo. La norma, cada uno de nosotros podríamos interpretar cosas totalmente distintas. Recordarán ustedes que platicamos y que lo voy a comentar también un poco más adelante, el momento de la supremacía constitucional. Recordarán este tema porque lo han o lo deben de estar tocando en diversas ocasiones, en diversos momentos, que lo han comentado. Voy a preguntarle ¿a quién será? A Brenda. Brenda, por favor. ¿Cuál es qué entiende usted por supremacía constitucional? Como el poder supremo, profe. Pero ¿a quién pertenece esta supremacía constitucional? A la Constitución. De acuerdo a esta interpretación, ¿verdad?, que usted le puede dar. Muchas gracias, Brenda. Por ahí ya llegó Xochitl, se me había desaparecido. Xochitl, ¿qué es la supremacía constitucional? ¿Me lo puede volver a repetir, profe? Es que se me fue la señal. Sí, supe que anda por ahí batallando. Sí. ¿Qué es la supremacía constitucional, Xochitl? Sería como un órgano encargado de
que se lleven a cabo todas las normas y las leyes. Ok. Recuerden, no estamos mal, son formas de interpretar. Muchas gracias, Xochitl. Fernanda. Mande, profe. ¿Cómo que mande? Dígame, ¿qué es la supremacía constitucional? La supremacía. Se podría decir que es como un... Ay, es que no sé cómo explicarle. Así, como usted lo haya entendido. Acuérdese, estamos de acuerdo. Vámonos a lo que decía el video. Yo te nombro una palabra y tú me la interpretas. ¿Qué entiendes? Pues como la supremacía podría ser como un poder que tiene alguna persona. El poder que tiene una persona. Pero cuando hablamos de la supremacía constitucional, Pues puede ser como el poder que tiene la Constitución o no sé. ¿eh? No, está bien, está bien. Baliño, muchas gracias, Fer, está bien. Baliño. Presente, profesor. Eso, ya tenía mucho que no lo escuchaba. ¿Qué es la supremacía constitucional? Bueno, lo que yo entiendo de la supremacía constitucional, que esta se postula originalmente en la Constitución, ¿no? De un país jerárquicamente, Claro, ok, por encima de todo. por encima de todo, ok, o sea, la Constitución, si hablamos de supremacía constitucional, es que la Constitución es supremo o superior a toda o cualquier otra norma, ¿sí? Sí. Ok, gracias, Baliño. ¿Alguien más? Minuti. Sí, profe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Minuti. A ver, ¿qué es para usted la supremacía constitucional? Bueno, ahora sí que es de la Carta Magna, que es el ordenamiento jurídico que está por encima de todo en un país. Ok. Perfecto, Minuti, muchas gracias. ¿Quién me falta? A ver, Prado, García Prado. Buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué es para usted la supremacía constitucional? Va de la mano con la Constitución mexicana, pero va ligada más que nada a los poderes del Estado. Ok. Perfecto. Bueno, acuérdense que vamos a ir quitando ambigüedades. No porque estén mal. Ahora, les voy a narrar qué dice en nuestra Constitución. O sea, una cosa es lo que es la supremacía constitucional y una cosa es lo que dice la norma. ¿Sale? Y dice el artículo 133 de nuestra Constitución Política y dice textualmente, y de ahí van ustedes a quitar esa ambigüedad. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, obviamente con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Y aquí vuelvo a preguntar, Brenda, para nosotros, ¿qué entendemos que es la supremacía constitucional que tenemos regulado en el 133? Para nuestro país, nuestra norma, ¿cuál es o qué podremos entender que es la supremacía constitucional?
Brenda. 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 Hola, Hola. ¿me podría repetir la pregunta? Ay, Brenda. Pues ya. Ay, A ver, diga que sí. ¿qué entendió usted de acuerdo a lo que dice nuestro precepto constitucional 133? ¿Qué interpreta usted por supremacía constitucional? Ya basado en lo que dice el 133. ¿Que todo aquello que diga el presidente va a ser ley? Algo así, pero no como lo que diga el presidente. Vuelvo a leer. 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma serán ley suprema de toda la Unión. Sí, entonces, ¿qué es ley suprema? Perdón, ¿qué es la supremacía constitucional? Bye. A ver, Baliño. Sí, adelante. Presente, Dígame presente. eso, Baliño. Referente a lo que dice la norma constitucional 133, ¿qué entiende entonces por supremacía constitucional? Bueno, como tal, yo entiendo que la supremacía constitucional, por ejemplo, está dividida en dos, en dos, en orgánica y en dogmática. Que todas las leyes, van, van celebradas, por ejemplo, por el presidente de la República, con aprobación del Senado. Ah, Eso es lo que yo entiendo. ok. Muchas gracias, Baliño. Yuselmi. Yo entiendo por supremacía constitucional que son, bueno, en este caso es la Constitución y todos aquellos tratados que se emanen de esta misma, que sean aprobados por el presidente y obviamente por el Senado. Ok. Muchas gracias. Eso es correcto, Scarlett. Dice la norma, porque acuérdense que todo esto es interpretativo. Con una reforma en el 2011, ya hace pues algunos ayeres, para ser precisos, 10 años, hizo esta reforma en la que la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados son ley suprema, están a la par. Recordarán ustedes cuando ponemos una pirámide de Kenzel, de Hans Kenzel, y decía él que nuestra Constitución, obviamente los estudios de Kenzel eran del más o menos en el 50 y algo o antes. Estamos hablando que Kenzel decía que la Constitución de un país pues era suprema a todo, era superior a cualquier otra norma y que no podía contradecirse, alguna norma inferior. A partir del 2011 y para darle mayor presencia a a los tratados internacionales, porque recuerden que si nuestro país ha firmado
un tratado internacional, bueno, pues debe hacerlo valer, es decir, que debe de tomarse en cuenta lo que dice este tratado internacional. Y para eso prácticamente fuimos obligados a reformar esta Constitución para darle pues un peso mayor a nuestra Constitución. Y el darle un peso mayor a nuestra Constitución, conforme a los tratados internacionales, pues tenían que estar a la par. Gracias a esa reforma que cayó en este 133, indica que entonces en la interpretación lógico-jurídica, indicaría que en el punto más alto de nuestras leyes en nuestro país, están en el mismo punto la Constitución, las leyes que se generen de la Constitución. Por ejemplo, una de ellas, la ley de Ley Federal del Trabajo, por poner un ejemplo, y los tratados internacionales están hasta arriba. No podrían contradecir la Constitución. ¿Y por qué pongo el ejemplo de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, porque recuerden que el 123 pues únicamente hace mención, pero quien regula el 123 pues es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, todas estas normas que se generen de la Constitución o que dice el 133 de las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen. Bueno, pues recuerden que nuestra Constitución va a emanar distintas normas o distintas leyes a las que se les deben de tomar en cuenta. Esto es cuando estamos hablando de este lenguaje en el derecho, el lenguaje jurídico, pero que va principalmente a la propia interpretación de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros pensamos distinto. Y les voy a poner un ejemplo. Hemos ingresado, su servidor ha ingresado, dos demandas exactamente iguales, únicamente a veces les cambiamos los nombres, porque iniciamos a veces dos pensiones alimenticias, dos divorcios, dos juicios de personas distintas a la par, y un juez nos lo aprueba en un juzgado y en otro juzgado nos previene. Entonces, imagínense, son exactamente iguales, lo único que le cambiamos fue nombres. Y resulta que en uno está bien, el criterio o la interpretación de un juez es correcta, y en la interpretación de otro juez, pues es totalmente distinta. Y así es que tenemos sentencias totalmente distintas. Ya veremos por allá en amparo, veremos esta situación en la que para que no existiese tanta diversificación de criterios, pues fue creada el sistema de la interpretación jurídica a través de la jurisprudencia. En sus inicios, cuando se crea el juicio de amparo, en 1881 aproximadamente, un poquito antes, un poquito después, fue todo un fiasco porque eran interpretaciones de distintos jueces de distrito, en ese momento, jueces únicamente de distrito, que se dedicaban a interpretar la ley a como ellos quisieran, prácticamente, no te preocupes, así como fuera, ¿no? Interpretaban al azar. Entonces, imagínense cuántos criterios no había o no existían, porque son interpretaciones de cada uno de ellos. Y para poder unificar esos criterios se crea posteriormente al juicio de amparo, se crea la jurisprudencia para ir unificando criterios. Por eso es que decimos, ¿existe jurisprudencia en el asunto? Sí, claro, son habiendo 5 resoluciones en un mismo sentido, vamos a darle pie a que vayan saliendo esas resoluciones en ese mismo sentido. Ya no se pueda modificar en base a esa circunstancia. ¿Y qué pasa si existen diversos criterios o dice la norma, la ley de amparo dice que deben de existir también a través de la contradicción? Sí, claro, existen criterios contrarios, entonces igual hay que subir a la Suprema Corte y decirle a la Suprema, a ver, hay 2 criterios, en tal tribunal existe este y en tal tribunal existe este criterio, ¿cuál vamos a tomar? Entonces ahí nos apertura a tomar una nueva jurisprudencia. La tercera, la sustitución.
Cuando cambiamos de épocas, por ejemplo, cuando se reforma la ley de amparo, la Constitución, cambiamos de época. Actualmente tenemos en el máximo tribunal 10 épocas. Estamos en la 10ª gracias a la reforma del 2011, por repetirlo. Gracias a esto, bueno, pues hay sustitución de criterios. Un ejemplo de ellos, en la 9ª época se decía que cuando un matrimonio se divorciase y existieran hijos menores de edad, bueno, pues la guarda y custodia preponderantemente era de la madre. Bueno, eso decía en la 9ª época. Hoy en la 10ª época se sustituye ese criterio gracias al 4º constitucional, en el que debe de tener igualdad de género. Entonces, pues ya también un varón, papá, puede cuidar a sus hijos menores de edad, hasta de meses, ¿no? De nacido. Entonces, son sustitución de criterios y todos estos son válidos. La ley de amparo los avala, ¿no? Y independientemente de otros dos formas de crear jurisprudencia. Esto está avalado en la interpretación, en lo que yo estoy interpretando, ¿sale? A eso se refiere. Recuerden que para nosotros poder interpretar, poder ver este lenguaje jurídico, bueno, pues necesitamos primero saber o identificar a lo que nos estamos refiriendo. Y para eso necesitamos, pues, la lengua. Esa lengua, bueno, o el vocablo lengua deriva del latín lingua. Entre sus diversas acepciones significa conjunto de formas de expresión que emplea para hablar cada nación, sistema de comunicación y expresión verbal de un pueblo o nación. La palabra idioma es el lenguaje propio de un grupo humano, hablado por una nación o un pueblo. El dialecto es la modalidad de una lengua usada por un grupo de hablantes menos numerosos. Recordemos, nosotros en nuestro país tenemos un idioma que es el castellano, o le llamamos español, pero también tenemos dialectos. Recuerden que tenemos más de 30 o 50 dialectos en nuestro país, ¿no? El lenguaje es la facultad de emplear sonidos articulados para expresarse, que esta es propia del hombre, lo que estoy haciendo ahorita, hablando, articulando. Solo el hombre, según Aristóteles, posee la palabra. Si se dan cuenta, pues, nada más el individuo, el humano, el hombre, pues, utilizamos esta forma de expresión. La voz, el sonido, esto que se escucha, expresa esta grita, es una indicación del dolor y del placer. La palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Cuando hablamos del lenguaje jurídico, bueno, pues acuérdense, el lenguaje entendido como la facultad de emplear sonidos articulados para expresarse, también es el idioma hablado por un pueblo, a través del cual manifiestan sus pensamientos. Cuando hacemos la articulación, el derecho, recuerden, como ciencia, tiene su propio lenguaje. Todo término jurídico es necesariamente una expresión lingüística. El jurista sí utiliza enunciados quizás inusuales para el ciudadano, por no estar vinculado con la ciencia jurídica. Cuando el lector es capaz de entender un texto, podrá recordar lo que ha leído, suplir los elementos que no contiene y enjuiciar críticamente los contenidos. Y nos indica que todo orden jurídico supone la existencia de una lengua natural. El pensamiento jurídico crea lenguaje y lo decanta. La ciencia del derecho perfecciona la palabra. La palabra deficiente perturba y oprime al lenguaje. En ocasiones las palabras irritantes y ofensivas son temibles, golpean y asustan, destruyen y desestabilizan. Pero también es indispensable para conquistar simpatías.
El derecho se nos presenta como un ordenamiento de la conducta humana, es decir, como un conjunto de normas que se van a relacionar mutuamente. Las normas, como los hemos comentado, son enunciados cuyo objeto es la conducta humana. Estos enunciados, para ser comunicados y recibidos, son formulados mediante expresiones lingüísticas. El lenguaje jurídico utiliza reglas prescriptivas porque desea proponer o provocar ciertas conductas en los destinatarios. La integración del derecho y el lenguaje vino a significar una fecunda etapa en el proceso cultural reflejado en el espíritu de los pueblos. La palabra y la norma jurídica son vehículos ineludibles de la comunicación social y testimonio de su curso histórico. El lenguaje legal es aquel en el que se escriben las normas. Es el lenguaje que hablan los profesionales del derecho. Para esto necesitamos el principio de seguridad jurídica, que exige claridad y certeza de las normas. La certeza nos indica que necesitamos la precisión y la precisión, claridad técnica. En suma, la claridad, precisión y apropiada corrección lingüística son las virtudes que deben presidir un buen lenguaje legal, porque además nada anuncia que tantas y tantas máquinas invertidas por el hombre puedan sustituir con irreverencia a este precioso don del hombre, que es el pensar. Los profesionales del derecho tienen en la palabra y su adecuada utilización una valiosa e insustituible herramienta. El estilo jurídico debe ser transparente y claro como un cristal, a través de cuya estructura han de irradiar nítidas las ideas y los pensamientos. Para eso, el buen uso del lenguaje nos conduce a facilitar la comunicación entre los humanos, y el lenguaje técnico contribuye al buen entendimiento entre los profesionales de una ciencia o arte. Las normas de derecho escrito requieren de ser leídas e interpretadas en los textos que se plasman para desentrañar el significado que el derecho, pues, tiene. El juez se encarga de aplicar los conceptos de una previa traducción lógica, la cual permite que el ejercicio de interpretación esclarezca el contenido de la norma y, por lo tanto, el significado. Los ciudadanos tienen el derecho de ser juzgados desde el derecho. Un fallo sin fundamento es el paradigma de una sentencia arbitraria. El juez independiente e imparcial es el que obedece al derecho. Y de este lenguaje jurídico que nosotros debemos de empezar o continuar pues razonando, pues tenemos que este lenguaje pues se deriva principalmente de una conducta humana, y que derivado de esa conducta humana pues llega al orden jurídico. Y les voy a preguntar, hoy las leyes que tenemos pues están ahí, ya plasmadas, pero recordarán cuál es el origen. Y para recordar cuál es el origen, voy a irme otra vez, voy a regresar al pasado y necesito que me digan, pues, cuáles son las fuentes del derecho. Recuerden que son 5. ¿Alguien que recuerde? Por ahí, Baliño, a ver si recuerda, Fernanda, a ver, ¿quién me ayuda? Minuti. Sí, profe, son reales, formales y históricas. Ok, vámonos sobre las formales, que son las que nos interesan. ¿Cuáles son las fuentes formales? Son las que ya están plasmadas en la jurisprudencia, Ajá. los tratados internacionales, la Constitución. Bueno, esas son la ley. Ajá, ¿cuál más?
Son todos los libros que ya están plasmados en la ley, así como el Código Civil, el Código Penal. Sí, caemos en lo mismo, eso es la ley. ¿Cuál más? Nada más me ha dicho 2. La jurisprudencia y la ley. Le faltan 3. ¿Cuál La más? legislación y la doctrina. La doctrina, la ley, la jurisprudencia. Le faltan 2. Ayúdenles. Alguien que le ayude. A ver, Janet. Sí, profe. Venga, ¿cuál le faltaba una minutita? Profe, ¿puede ser la constitución? Profe, No se le escuchó, Fer. que si puede ser la constitución. No, acuérdense que todos los códigos normativos, desde la Constitución hasta un circular, es ley. Están dentro de la ley. La costumbre. Usos y costumbres. Gracias, Javier. Y me falta la doctrina, ya también. Legislación, costumbres, jurisprudencia. Ajá. Y el más importante. ¿Les falta uno? Constitución. Esa está ya en la ley. Todo eso es ley. ¿Puede ser la sentencia? No. Leyes formales. No. ¿Los amparos? No, eso es ya jurisprudencia. El amparo es la herramienta para la que vamos a llegar a la jurisprudencia. Tratados internacionales. No, ley, eso es una ley. A ver, me están fallando ahí. Los principios. Esos, ¿cómo se llaman? ¿Principios qué? Legales del derecho. Esos, gracias, Ricardo. Entonces tenemos que las fuentes formales, pues son 5. Los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la ley, la doctrina y los usos y costumbres. Si se dan cuenta, y si los queremos poner estas fuentes del derecho, pues las fuentes del derecho formales son evolutivas. ¿Y por qué son evolutivas? Bueno, pues no pudieron haber creado una norma, una ley, sin que un suceso haya pasado, es decir, que se haya utilizado a través de una conducta humana. Por eso es que este tema de la conducta humana y el orden jurídico, y de ahí viene o desprendí un poco lo que eran las fuentes del derecho, porque finalmente de ahí, pues por eso son fuentes, ¿no? Porque de ahí nacen. Entonces, toda ley que hoy nosotros podemos tener escrita en un documento, cualquiera que fuese, cualquier ley, hablando de la Constitución, los tratados, las leyes generales, las estatales, las municipales, los circulares, los reglamentos, leyes orgánicas, todo lo que ustedes puedan comentar de leyes. En nuestro país es el país que más leyes tiene, hablando, pues yo creo que son más a nivel federal, simplemente y solamente a nivel federal tenemos más de 2,000 normas o 2,000 leyes que se están aplicando en este momento.
faltan las estatales y faltan las municipales. Imagínense qué cantidad de normas tenemos por alguna situación, ¿no? Y que en algún momento se van a ir unificando, así como nos pasó con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que únicamente se toma una sola norma para regular este procedimiento, y así se irá conformando en un momento de nuestros tiempos futuros. Ya veremos. Otros 10 años para ver cómo están nuestras normas, ¿no? Y que no han cambiado tanto. Recuerden que tenemos una formación grecorromana, y imagínense, tenemos normas romanas que vivieron en los 700 antes de Cristo a los 700 después de Cristo, y estamos hoy en el 2021. ¿Cuántos años han pasado? Entonces, para ilustrar, la conducta humana debe de prever antes que nada, y de ahí formar una norma, un orden jurídico. Por eso el tema. Dice, el derecho es conducta humana, y solo el hombre es persona porque la hay en él. En el hombre jurídico existe ontológicamente una persona y no una personificación artificial, como ocurre en las asociaciones. Desde la perspectiva de la teoría de Carlos Cosio, ningún legislador crea el derecho y únicamente puede modificarlo. Es decir, puede crear la modificación forzosamente parcial del derecho. El legislador siempre encontrará ya funcionando un derecho dado con anterioridad en la experiencia, aun cuando éste asuma sus funciones como un legislador originario. Las posibilidades del legislador no van más allá de modificar lo ya existente. No está en sus posibilidades comenzar sobre un vacío jurídico. El derecho está en la conducta humana. Y vamos a poner un ejemplo bien simple. Esta ley de Olimpia. Mujeres, ustedes deben de saber de qué se trata. Janet, dígame por favor, ¿de qué se trata la ley Olimpia? Nueva. Bueno, se trata sobre la publicación de fotos íntimas o, pues sí, fotos, videos, no sé, si en el permiso, pues, de la persona afectada. Ok. Esta ley Olimpia entonces regula que ninguna persona puede publicar a nadie, ni redes sociales, ni de forma privada, bueno, principalmente redes sociales, intimidad, ¿no? Principalmente intimidad, o fotos o videos íntimos, o de ningún tipo, pongámosle así, punto. Pero nació esta ley porque a alguien se le ocurrió, dijeron, mira, vamos a regular la ley Olimpia porque no vaya a pasar esto. O sea, ¿de ahí nació esta ley Olimpia o cuál fue el origen de la ley Olimpia, Janet? Bueno, porque se han dado muchos casos, pues, de publicación de fotos, y aparte fue porque hubo un suicidio de una muchacha, algo así. No recuerdo bien. Entonces, esta ley o esta norma, este derecho, fue creado principalmente de una conducta humana. Así como todas estas regulaciones o reformas que se han hecho tanto a la Constitución como a las normas, han sido generadas de alguna situación y que necesitamos prever, es decir, o lo que comúnmente llamamos, una vez muerto el niño, tapamos el pozo, ¿no? Es lo mismo. No teníamos esta regulación y ahora hay que hacerlo, ¿no? Otro ejemplo. Saben ustedes que el mes, bueno, como por el 25 o el 15 de enero, se reguló o se reformó
el home office, si sabían ustedes. Era pregunta. No, yo no sabía, profe. Bueno. Se acaba de regular en diciembre esta situación del home office. Y empezó su vigencia, no recuerdo si el 15 o el 25 de enero. Y hace una situación o refiere a una situación que no estaba regulado. Porque pues nunca pensamos en que íbamos a entrar en una pandemia y que nos obligaría a trabajar desde casa, ¿no? Bueno, esa es la idea principal, ¿no? Y bueno, pues el Congreso Federal tuvo a bien regular esa situación. ¿Y por qué? Porque desde marzo que estamos trabajando desde casa, hablando los trabajadores, no se respetaban horarios, no se respetaban formas. Entonces, pues hubo bastantes quejas bajo esta situación. Es decir, el jefe te podía hablar a cualquier hora, podían hacer videollamadas a cualquier hora, así sea en la noche, por decir, es que es más fácil, mira, vamos a hacer una videoconferencia, ¿no? A cualquier hora. Entonces, esto estaba mal, porque decían, a ver, presencialmente mi horario laboral es de 9 a 5, ¿no? Horario de oficina, de 9 a 5. ¿Por qué el jefe me está llamando en la noche? Porque ya no entorpecemos esos horarios laborales. No tenías horario de comida porque estabas en tu casa, ¿no? En cualquier momento podías levantarte a comer. Bueno, pues todo esto fue regulado. Y además, pues nos enviaron a nuestra casa y nunca nos preguntaron si teníamos un equipo, al menos de cómputo, para trabajar. Tampoco sabían si teníamos internet. Es más, ni siquiera nos preguntaron o ni siquiera nos han preguntado. Bueno, ya con la reforma ya no, ¿verdad? Pero es parte. Si tenemos para pagar el internet, ¿no? Y sé que se está grabando y aún así lo voy a comentar. Sí, tuvo a bien nuestra directora hablar personalmente con todos nosotros, personalmente, fíjense, al menos conmigo sí lo hizo, y me preguntó si tenía equipo de cómputo. Sí, claro, es una herramienta, hoy día una herramienta, híjole, que aunque no estemos en línea, ¿no? Porque hay que presentar, hay que trabajar, demás. ¿Tengo internet? Sí, sí, recuerden, hoy es una herramienta bien especial, bien específica. Hasta ahí vamos. Y cuando yo hice comentario de que, bueno, pues el internet, pues no solamente es mío, ¿no? Es aquí de los que viven en casa. Y la luz y el pago del internet o el pago de la luz, el pago de internet y el equipo de cómputo. Bueno, pues gracias a esta situación o a estas pues prácticas, conductas, pues se reforma esta situación y ahora indica que el patrón te debe de proporcionar un equipo de cómputo o te debe de actualizar tu equipo de cómputo, te debe de pagar el internet proporcional en lo que estés ocupando y te debe de pagar la luz igual en proporción, porque pues lo estás ocupando, ¿no? Y por ahí recibí, bueno, eso dice la reforma, ¿no? Que lo hagan es muy difícil. Y muchos personas de recursos humanos les van a decir, bueno, es que lo que ocupas
de venir en trayecto, el pago, en ir a la escuela, pues se compensa con lo que vas a pagar de luz y de internet, ¿no? Y de arreglar tu compu y demás, ¿no? O sea, ya no vas a desgastar ni tu vehículo o ya no vas a pagar transporte. Bueno, tiene un poco de razón, ¿cierto? Porque, bueno, muchos trabajadores se desplazan hasta 1 hora para asistir, ¿no? A su centro de trabajo. 1 hora, gasolina, transporte y lo que ustedes quieran llamar. Bueno, ¿y qué pasa los que vivimos al lado de la escuela? Que no ocupamos ni transporte, ni ocupamos más que 3 minutos para llegar a la institución. Nuestra institución laboral, claro. Bueno, pues esto no se prevé, no se analiza. Y bueno, hoy en día la reforma ya está, pero todo esto deriva de una conducta. No se pudo haber reformado inmediatamente en marzo porque no sabíamos cuáles eran las condiciones que íbamos a estar. Dijeron que era una cuarentena de 40 días y pues ya vamos a cumplir casi 1 año. Entonces, fíjense, tenemos que ir compensando, o el derecho tiene que ir compensando estas conductas, ¿sale? Por eso le llamamos usos y costumbres a esta, o que de ahí nace toda regulación. De esos usos y costumbres se tiene que ir regulando esta situación en la que cada país, cada nación, cada pueblo, cada sociedad tiene que ir viviendo para poder ir regulando pues la norma, la ley. Por eso es este tema de conducta humana y orden jurídico. Y bueno, dice, la vida humana en todas sus dimensiones precisa ser ordenada. Cuando ésta se organiza externamente mediante principios jurídicos, se llega a constituir el orden jurídico. Imagínense, ¿qué pasaría si simplemente, ¿no? En nuestra pequeña sociedad, en nuestro pequeño equipo, grupo, somos ahorita 10. ¿Qué pasaría si no ponemos una regulación, una norma? Bueno, pues ahorita estaríamos todos los micrófonos abiertos, todos hablando, entrando y saliendo. Imagínense, si no hubiese ese orden, esa indicación de qué hacer, ¿no? Y de ahí brincamos a casa, ¿no? Nuestra pequeña esfera jurídica. ¿Qué pasaría imagínense, qué pasaría si no tuviéramos puertas en nuestros domicilios y puertas que lleguen al exterior? Bueno, imagínense, simplemente dice por allá el video, lo que no está prohibido está permitido. ¿Y qué está permitido? O sea, sí, es un principio del derecho que nos indica que lo que no está prohibido está permitido, pero ¿hasta dónde está permitido que si yo no tengo una puerta, tú puedes entrar a dormirte aquí al patio, ¿no? Por tener un lugar que dormir. Bueno, eso está permitido porque tampoco está prohibido. Y vámonos a nuestros códigos penales e indicar esa parte, ¿no? No tengo yo un portón afuera de mi casa, no tengo una puerta. ¿Y qué te restringe a entrar? Pues no indica que esté prohibido, pero ¿estará permitido? Es parte del lenguaje, es parte de este ordenamiento jurídico, ¿no? El orden es cualidad esencial del universo. Todos los seres estamos sometidos a un conjunto de normas que regulan nuestras acciones y representan conceptualmente las conductas que debemos observar. El esfuerzo por acomodar la vida a la norma, es decir, al orden jurídico, ha sido desde siempre motivo de preocupación para juristas y legisladores. Sin embargo, esta aspiración no ha podido cumplirse en forma cabal. A pesar de que el derecho posee un significado ordenador o prescriptivo, cuya finalidad radica en marcar las pautas y establecer las instituciones que exige la vida organizada jurídicamente. Por ello, existe la necesidad de establecer un orden jurídico que asegure las relaciones de convivencia y armonía
para asignar a cada una un lugar propio que evite acciones antisociales que perturben o alteren la armonía y detengan esta elevada misión. No puede ser encomendada a ciegos ejecutores de textos, sino a inteligentes y flexibles intérpretes del derecho. Por lo tanto, el orden jurídico es un sistema de naturaleza dinámica. La norma básica constituye el fundamento hipotético sobre el que descansa la validez del ordenamiento jurídico. La norma fundamental es la regla suprema. De acuerdo con ella, los preceptos adquieren o pierden validez. Y bueno, recuerden que nosotros somos creados desde bebés, desde casa, con principios. Y bueno, hablábamos también que uno de las fuentes del derecho, pues son los principios generales del derecho. Y bueno, el principio jurídico de razón suficiente. ¿A qué se refiere? Todo juicio, para ser verdadero, ha menester de una razón suficiente. Decía por allá en el video que para que una sentencia sea válida, pues necesita tener una reflexión, necesita tener una forma y necesita estar, le llamamos nosotros, fundada y motivada. Si no tiene esa razón o ese razonamiento legal y ese razonamiento jurídico, pues esa sentencia posiblemente no sea válida y podamos nosotros atacarla con un medio de impugnación, que en su momento la apelación o el amparo. Bueno, entonces, por razón de un juicio se entiende lo que es capaz de acreditar lo enunciado en el mismo. Esta razón es suficiente cuando basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo expresado y no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente verdadero. El principio jurídico de razón suficiente hace depender la validez de toda norma de cierto fundamento. Así lo postula Hans Kelsen al señalar que, bueno, la razón o fundamento de validez de una norma está siempre en otra superior a la que llamamos fundamental. Esta representa el vínculo entre las diversas normas de un orden jurídico y es la regla suprema de acuerdo con la cual los preceptos de tal orden son establecidos. ¿Y a qué nos referimos? Las normas de derecho solo pueden ser válidas si poseen un fundamento con el que se relacionan y les sirve de base. Comenté que para que una sentencia pueda ser válida y que en su momento sea firme, pues debe tener una base, tiene que estar fundada y motivada, y por eso es que la sentencia se divide en tres partes fundamentales, ¿sale? Que son los antecedentes del por qué se originó todo el asunto, el fundamento jurídico, es decir, el juez tiene que darle un sustento legal de donde va a partir su interpretación. Si se le presenta un asunto de, no sé, se me ocurre, de nulidad de contrato, pues él tiene que ir a analizar el Código Civil, en su caso el Código de Comercio, en derivado cual sea la materia, para darle un sustento a lo que él va a interpretar. Claro, él ya hizo un antecedente de lo cual se originó todo el asunto, pero tiene que sustentarlo legalmente para que en ese razonamiento lógico-jurídico que él hace de acuerdo a sus principios generales del derecho, bueno, aplique la ley y pues interprete la norma. A esto se refiere con el principio jurídico de razón suficiente. Tiene que tener un fundamento legal, debe tener esta parte de fundar y motivar. Fundar, recuerden, fúndalo, pues en un principio, un precepto legal, ahora motívalo. Bueno, la interpretación que la autoridad, en este caso el administrador del derecho, esta autoridad o máxima autoridad tiene que darle sentido, ¿sale? Para que no pueda ser atacada esta norma.
Y para eso debe tener una coherencia jurídica. El sistema jurídico es un conjunto unitario de normas identificables, coherentes y ordenadas, lo cual supone la ausencia de incompatibilidades entre los elementos que lo conforman. El vocablo coherencia denota entre sus diversas acepciones cohesión, concomitancia, congruencia, conexión de una cosa con otra. El concepto de coherencia del sistema se enlaza o conecta de manera compatible, congruente, es decir, coherente. La coherencia, en efecto, alude a la conformidad y adecuación de las normas entre sí. Podemos afirmar que el derecho constituye un sistema ordenado o coherente. En él no pueden tener cabida las antinomias, porque plantean problemas de aplicación para quienes tienen que procurar y administrar la legalidad y eficacia del derecho, porque tendrán la posibilidad de escoger cuál de las normas incompatibles a aplicar. Entonces, por eso es que el derecho, bueno, pues debe tener una coherencia. Y en su perfección es cuando se aplica la norma. La ley está ahí, la podemos interpretar, pero debe de haber una coherencia entre lo que dice la norma, lo que sucedió en el hecho y entre la resolución de la autoridad. ¿Sale? Recuerden, principios generales del derecho, interpretaciones lógico-jurídicas que hace la autoridad jurisdiccional al resolver un asunto, de acuerdo al asunto en particular, a la norma, a su experiencia. ¿Sale? Entonces, ahí debe de tener esa coherencia. Y aquí vamos a parar, porque ya son cuarto, para que descansen un momentito. Y aquí voy a dejar una actividad.